llena de tráfico. Ayúdale, Señor, para que puedan estar aquí con bien. Y dedicamos este servicio para tu honra y para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos el siguiente himno, 249. 249. Cristo está buscando obreros. Número 249. Cantemos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoce ya. Habla pues que anuncia que en la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Pueden tomar asiento. Y vamos a cantar este último himno para pasar al estudio bíblico, el 229, número 229. Así sentados, vamos a cantar este himno 229. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Cantemos. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo llama. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Y estamos en Primera de Timoteo. ¿Qué capítulo? Capítulo 5. Primera Timoteo capítulo 5, voy a leer del versículo 17 al 25. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Bendito Señor, rogamos que tú nos hables a través de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, que ahora mora en nosotros, nos ilumine, nos guíe por estos versículos de tu palabra, para poder nosotros obtener el consejo que ha de contribuir a nuestra madurez cristiana. Pedimos, Señor, que quite de nosotros todo pensamiento que nos pueda distraer
del estar atentos al estudio de tu palabra. Permítenos concentrarnos, enfocarnos y adquirir el consejo, aceptarlo para nuestra vida y ponerlo por obra. Nos ponemos en tus manos en esta hora del estudio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasen, hermanos. Vamos a iniciar esta sesión, esta parte del capítulo 5 de Timoteo, que habla acerca de las instrucciones para una iglesia saludable. Estuvimos viendo las instrucciones acerca del tema de las viudas y cómo la iglesia debe atender este tema para que sea una iglesia saludable. Una iglesia saludable, podemos decir que es lo mismo que decir una iglesia madura, una iglesia que ha crecido en el Señor. Y esta sesión, esta parte de estos versículos, nos van a estar hablando acerca del liderazgo, ¿sí? Acerca del liderazgo en la iglesia, cómo es que los miembros de la iglesia deben tratar a su líder. En este caso, hablamos de pastores. Y ahorita vamos a ver 3 palabras que hablan sobre el mismo oficio de pastor. Una iglesia saludable, podemos decir que es la que honra a sus líderes. Y la palabra honra es muy clave para que una iglesia pueda entender cómo debe tratar a sus pastores, a su pastor. Entonces, una iglesia saludable honra a sus líderes fieles, trata con justicia los conflictos que se puedan ocasionar dentro de la iglesia y mantiene la pureza en el servicio al Señor. Vamos a ver algunas palabras introductorias aquí antes de entrar a los versículos. Podemos decir que toda iglesia que desea honrar a Cristo debe aprender a cuidar 3 cosas. 1, sus líderes. 2, su justicia. Y 3, su pureza. Y cuidar a sus líderes. En este caso estamos hablando del pastorado. Su justicia, hacer las cosas con justicia. Y también cuidar la pureza, la santidad de la iglesia, para que podamos ser una iglesia que honra a Cristo. Sin esas 3, una iglesia pierde su rumbo, pierde su testimonio y se debilita ante la sociedad, ante la gente que no conoce de Cristo y que necesita saber de una iglesia que honra a sus líderes, que hace las cosas con justicia y que aprende a vivir en santidad. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, como ya lo hemos dicho varias veces, para instruirle sobre todas estas situaciones, pero en este caso en cómo mantener la salud espiritual de la iglesia, cómo mantenerse una iglesia saludable, una iglesia sana. En esta porción que vamos a ver, Pablo le muestra a Timoteo cómo debe tratar con los líderes, cómo manejar las acusaciones que en un momento se hagan en contra de un líder, de un pastor, y cómo mantener integridad en el ministerio. Debemos recordar que Cristo fundó una sola institución. ¿Cómo se llama esa institución que vino a fundar Cristo aquí en la tierra? ¿Ande? La institución que Cristo fundó con su sangre en la cruz.
pero institución. Hablando institucionalmente, la iglesia, ¿sí? La iglesia. Cristo no vino con otro propósito que fundar la iglesia como institución. Para eso dio su sangre, porque a través de la salvación de una persona es como se convierte en la iglesia, en el templo del Señor. En Mateo, y por cuanto Cristo vino a fundar la iglesia, Cristo mismo dijo que la bendición de Dios sobre todo aquel que forma parte de una iglesia, pues va a venir por parte de la iglesia. Dicho de otra manera, toda la bendición que vamos a recibir nosotros como creyentes va a ser a través de ser miembro de una iglesia, de formar parte de una iglesia. Fuera de lo que es la institución de llamada iglesia, no puede haber bendición para nadie. Porque Dios ha dispuesto en este tiempo que Él va a traer salvación, vida eterna, va a bendecir a todos aquellos que forman parte de su iglesia. Sí, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca sobre la cual iba a edificar Cristo la iglesia? Pero aquí dice Pedro, ¿no? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, al parecer, parece que está diciendo ahí que Pedro es la roca sobre la cual Cristo iba a establecer, a fundar la iglesia, pero sabemos que no es así. Sí. 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 Debemos saber cuál es la explicación de este versículo, porque normalmente se ha tomado de parte de la Iglesia Católica para decir que Pedro es la roca de la iglesia, porque al parecer eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Pero sabemos que no es así. Versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Bueno, antes Pedro había hecho una declaración aquí en los versículos anteriores. En versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Cristo le estaba preguntando, bueno, ustedes quién piensan que soy yo? Unos dicen que soy Elías, otros, en fin, Jeremías. Pero, ¿quién dicen ustedes? ¿Qué dicen? Y es cuando Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Pedro hizo esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te reveló esa declaración que tú has dicho. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Cristo dijo sobre esta roca,
edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a la declaración que había dicho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿de qué otra manera se puede aclarar esta situación de que no pudo haber sido Pedro quien era la roca sobre la cual Cristo iba a fundar la iglesia? Y aquí hay un juego de palabras en el griego. Pedro significa piedra, ¿sí? Una piedra. Todos sabemos diferenciar entre lo que es una piedra y una roca. No nos podemos confundir, ¿sí? Las dimensiones, los tamaños son muy diferentes de una piedra a una roca. Cuando hablamos de una roca, estamos hablando de algo grande, voluminoso, ¿sí? Cuando hablamos de una piedra, entendemos que es algo pequeño, ¿sí? En comparación con una roca. Hay una clara diferencia entre una piedra y una roca. Entonces la palabra Pedro significa piedra y roca es Petra, ¿sí? Petra, Petro, Petra, Pedro, son palabras muy parecidas, casi iguales en el griego, pero una habla de una roca y la otra palabra, que es el nombre de Pedro, significa una piedra. Entonces, Cristo no iba a fundar la iglesia sobre una piedra, sobre algo pequeño, sino sobre una roca. Entonces, la roca a la que se refiere aquí Cristo, pues Él es el mismo, ¿sí? Es el mismo, refiriéndose a la declaración que había hecho Pedro, ¿sí? ¿Y por qué está aquí involucrado Pedro? Porque Pedro fue el que hizo esa declaración grandiosa y le dijo: Cristo, eso que acabas de decir, te lo reveló Dios. Por eso lo dije, esas palabras vinieron del cielo directamente y salieron por tu boca. Y esa es la roca, la base, el fundamento de la iglesia, que es Cristo, no es Pedro, que es Cristo el fundamento de la iglesia. Entonces, Cristo vino a este mundo para fundar, para crear esto que llamamos iglesia. Y cuando esto ya se realizó, Él ascendió al cielo y dejó instituida la iglesia. Y Dios y Cristo aseguró que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿cuán importante es pertenecer a una iglesia? Identificarse con una iglesia. Porque estar bajo la cobertura de una iglesia local es estar bajo la protección de Dios. Bajo esa declaración, esa promesa que Cristo hizo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, eso habla de una protección hacia todo aquel miembro que está bajo la cobertura de la iglesia. Cuenta con esa bendición, con esa protección. Vemos a la Trinidad participando en el diseño de la iglesia. Siguiendo con este pensamiento de lo que es la iglesia, vemos a la Trinidad participando en el diseño de la iglesia. Podemos decir que el Padre la planeó desde antes de la fundación del mundo. El Hijo la redimió y el Espíritu Santo la engendró. ¿Ven la participación de la Trinidad?
en lo que es la iglesia. Dios Padre la planeó desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino a redimirla y el Espíritu Santo vino a engendrarla, a dar el banderazo de salida, de inicio de la iglesia. Entonces, sobre esos 3 puntos que acabo de decir, la participación de la Trinidad en el inicio, del fundamento de la iglesia, en relación al Padre, la planeó desde la eternidad. Podemos hablar de algunos pasajes en la Biblia que hablan sobre esto. Vamos a ver algunos sobre el Padre la planeó, la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de ¿qué? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y todo lo demás que dice. Está hablando de la iglesia. El Padre, desde antes que fundara el cielo, la tierra, los animales, antes de que creara al hombre, ya tenía planeado este tiempo que estamos viviendo tú y yo hoy en día, la era de la iglesia. Segunda de Timoteo 1:9, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de que el mundo existiera. Antes de que el ser humano existiera y se empezara a desarrollar la historia de la humanidad a través de los siglos. Antes de que se empezara a contar el tiempo en años, en décadas, en siglos. Él ya había planeado este tema de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Efesios capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí lo dice en el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Cuál es ese misterio escondido? Que era un misterio escondido para la gente del Antiguo Testamento, para todos los profetas, reyes, en fin.
¿Cuál es la dispensación del misterio? Como dice aquí, escondido. Pues la dispensación de la iglesia. ¿Sí? Hoy estamos viviendo en la era de la iglesia. También se dice de esta manera, estamos viviendo en la dispensación de la iglesia. Era, dispensación, es lo mismo. Pero para los antiguos era algo escondido, era un misterio, porque no se sabía. Ya lo he explicado varias veces en la escuela dominical en relación a las profecías. Que este tiempo que estamos viviendo, la era de la iglesia, no figuraba dentro de las profecías. ¿Sí? Por lo tanto, pero se hablaba de algo. Se hablaba de esta dispensación, de esta era que estamos viviendo, pero no se declaró así directamente la era de la iglesia, como para que la gente del Antiguo Testamento supiera que un día en el futuro iba a haber un tiempo indeterminado llamado iglesia. No estaba aclarado así. No estaba dicho así tan claramente. Por la sencilla razón de que la iglesia, la era de la iglesia, no formó nunca parte de las profecías. ¿Sí? Así como las profecías del arrebatamiento y todo lo demás que hemos visto que habla claramente la palabra de Dios. Profecías anteriores también de que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia, en fin. Esto de la iglesia no se describió proféticamente así, con toda claridad, pero sí los profetas del Antiguo Testamento veían algo en el futuro, pero no sabían qué era, porque a propósito Dios no lo declaró, ¿sí? No lo describió así tan claramente como otras profecías, pero sí sabían que había algo, iba a venir algo, no sabían qué. Por lo tanto, se le llamó misterio. Misterio escondido, porque no sabían qué. Ahora tú y yo sabemos que ese tiempo era la iglesia. Y qué bendición que nos haya tocado vivir en este tiempo. En este misterio que para los antiguos pues nunca supieron qué era, de qué se trataba ese asunto, ahí escondido. Tú y yo sabemos de qué se trata. Lo estamos experimentando en carne propia. Y esto dice aquí que este misterio escondido, llamado iglesia, ya estaba planeado desde los siglos. ¿Sí? Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, es interesante ver aquí en la palabra de Dios que este plan que Dios tenía para ti y para mí, llamado iglesia, Él lo tenía ya planeado desde antes que Él empezara a crear todas las cosas. Desde antes de su creación. Él ya tenía ese plan. Para que sepamos tú y yo, nos demos cuenta qué tan especiales somos tú y yo para Dios. ¿Sí? Qué tan especiales somos tú y yo para Dios que Él, antes de que empezara a crear todo, ya nos tenía a ti y a mí en la mira. Ya nos tenía preparado este periodo de tiempo llamado iglesia. ¿Sí? Y qué tan especiales, vamos a ver ahorita, aún todavía más enfatizado, lo especial que somos para Dios, tú y yo, como pertenecientes a esta dispensación de la iglesia, por otros detalles que ahorita vamos a ver. Bueno, esto es en cuanto al Padre, que Dios ya tenía planeado esto de la iglesia
de antes de la fundación del mundo. Y ahora entra la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. El Hijo, el Padre la planeó, el Hijo la redimió con su sangre. Pasajes que hablan sobre esto, aquí mismo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia, dice aquí, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Colosenses 1, 18 al 20. Colosenses 1, Colosenses 1, 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Entonces dijimos, el Padre la planeó, el Hijo la redimió con su sangre, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la engendró y la sostiene hoy en día. Pasajes que hablan sobre esto, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo, les daba que hablasen. Y nos brincamos hasta el 41, versículo 41, aquí mismo, capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu, Dios la planeó, el Señor Jesucristo vino y la redimió con su sangre, ascendió al cielo y en el día de Pentecostés baja el Espíritu Santo para ahora sí habitar en el corazón de cada creyente y de esa manera dar inicio a la dispensación, a la era de la iglesia. Y así como pasó con estos apóstoles, con estos primeros discípulos, que vino el Espíritu Santo, entró a morar en ellos y les dio el don de lenguas. En ese mismo momento les dio el don de lenguas, ¿para qué? Para que llevaran el Evangelio a otros países, a otros pueblos, a otras naciones que hablaban otros idiomas. Y así el Evangelio pudiera ser esparcido por todas partes. Y ese es el propósito que Dios dio en el principio, el don de lenguas, para que el Evangelio saliera de Jerusalén y se fuera a las demás naciones. Porque la gran comisión del Señor Jesucristo fue muy clara: ir por todo el mundo, ir por todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo se iba a hacer eso si nada más hablaban hebreo, griego? Tenían que saber otros idiomas. Y a través de la persecución, Dios provocaba que los discípulos se esparcieran y se fueran por todos lados. Y por donde iban hablando del Evangelio. Y llegaban a una región, llegaban a un pueblo donde hablaban un idioma diferente, e inmediatamente el Espíritu Santo les daba la habilidad para hablar el idioma de esa gente y poderles compartir el Evangelio. Ahora sí que sin necesidad de estudiar ni de llevar clases de idiomas, como lo estamos llevando aquí con la hermana Darlene. Porque si todavía existiera el don de lenguas, pues no necesitáramos que la hermana Darlene nos diera clases de inglés para aprender inglés. Pues ya el Espíritu Santo nos los daría. Pero pues hoy en día no existe ese don. Ha cesado. Dejó de funcionar del momento en que los primeros discípulos fueron esparcidos. Y nada más se necesitaba ese empuje para que de ahí en adelante el Evangelio se fuera por todas las regiones de todo el planeta. ¿Sí? Hasta la fecha. Entonces el Espíritu Santo, ya leímos Hechos 2, 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo Espíritu, y note que la palabra Espíritu tiene E mayúscula, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú bebiste el Espíritu Santo en tu vida. O sea, Él entró a morar dentro de ti, como si lo hubieras bebido. ¿Sí? Lo ingeriste, entró en ti. Y cuando dice aquí, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, está diciendo que el Evangelio iba a ser universal. No iba a ser solamente para los judíos, o para los griegos, o para los esclavos, o para los libres. No iba a ser para todas las naciones de todo el mundo. Y toda persona, independientemente de su nacionalidad, su idioma, su color de piel, lo que sea, rico, pobre, iba a tener la misma oportunidad de recibir al Espíritu Santo en su vida para entonces
ser salvo, convertirse en un hijo de Dios y automáticamente pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a la iglesia. Entonces, usted y yo pertenecemos a la iglesia del momento en que recibimos a Cristo. Ya somos hijos de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Congregarnos en una iglesia. Si nosotros somos la iglesia, pues hay que acudir a una iglesia y estar bajo la cobertura de esa iglesia hablando localmente para que estemos dentro de la cobertura de la iglesia que Cristo vino a fundar y a bendecir a todos los que están bajo la cobertura que pertenecen a esa iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2, 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Nosotros somos morada de Dios. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres morada de Dios porque el Espíritu Santo mora, vive dentro de ti. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 4. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a ver, bueno, esas son las tres la participación de la Trinidad. Podríamos decir que el plan original que Dios tenía con Israel, de ser el canal de bendición y de testimonio al mundo entero, está sustituido temporalmente por la iglesia que Cristo vino a fundar con su sangre. ¿Cuál es el propósito de que Dios quiso formarse un pueblo exclusivo para Él? Y llamó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, de que dejara a su tierra y su parentela y que fuera a una tierra que le iba a mostrar. Y Abraham iba a tener a Isaac, Isaac iba a tener a Jacob, herederos de la promesa de que Dios los iba a usar a ellos para que a través de ellos, de sus familias, se fundara la nación de Israel. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Jehová Dios tuviera un pueblo exclusivo para Él, que le adorara exclusivamente a Él y que a través de ese pueblo llamado Israel vendría la bendición a todo el mundo, a todas las naciones. Ese es el plan que Dios creó para que se fundara la nación de Israel. ¿Pero qué hizo Israel? Le dio la espalda a Dios, se fue en pos de dioses falsos, a adorar a otros dioses, y fueron llevados en cautiverio babilónico, cautiverio asirio, y eso provocó que la nación de Israel en sus 12 tribus se esparcieran por todo el mundo, que dejaran de existir como una nación. Y entonces, al no haber nación de Israel, entra el plan que Dios ya tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, la iglesia. Y así como Dios tenía el plan con Israel, de que fuera un pueblo exclusivo, celoso de buenas obras, que le glorificara a Él, y a través de ese pueblo bendecir a las demás naciones, ese plan está suspendido temporalmente.
Está ahí en stand-by. Israel ahorita no figura. Lo que figura hoy en día es la iglesia. Pero el mismo plan que Dios tenía con Israel es el mismo plan que Dios tiene ahora con la iglesia. Y a través de la iglesia, toda persona, todo individuo, todo ser humano pudiera venir a recibir la bendición de Dios, de la salvación, de la vida eterna, a través de la iglesia, que es recibiendo a Cristo. Entonces Dios bendice, hoy en día Dios bendice a través de la iglesia. Forzosamente tiene que ser a través de ese vehículo llamado iglesia. Y cualquier persona que está fuera de lo que es la iglesia, está fuera de la bendición de Dios. Y está fuera de la protección de Dios. Cuando Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y cualquiera que se sale de la iglesia, ¿sí? Cristo lo ilustró muy claramente. El que se sale del corral, del redil, se expone a que las fieras salvajes allá afuera lo devoren. Y es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, que no quieren ser responsables a una iglesia. Ellos mismos se salen de la cobertura, de la protección de la iglesia y se exponen a peligros. Porque allá afuera Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Termino con este pasaje en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Está un poco largo el capítulo, pero se lo voy a leer rápidamente. Describe aquí claramente lo que he estado diciendo. Romanos 11, 1, versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Si no lo ha desechado, pero está ahí, en stand-by, ahí, en espera, ¿no? Dios obra ahorita a través de la iglesia. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal, delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto en su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quiénes? Los gentiles somos usted y yo. Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre,
y hacer salvos a algunos de ellos, refiriéndose a lo de Israel. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz en ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y ahí sigue diciendo todo el resto del capítulo, el mismo tema, que gracias o debido a que Israel se puso rebelde contra Dios, y cuando vino el Mesías lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debido a que Israel rechaza al Mesías, la salvación viene a todo el mundo, a todos los gentiles, a todo el resto del mundo. Nosotros somos el olivo silvestre, que fuimos injertados en el olivo original, que es Israel. De tal manera que las promesas dadas a Israel de bendición y ser usados como testimonio al resto de las naciones, aplica de igual manera a nosotros, que somos pertenecientes a la dispensación de la iglesia. Y así como Dios quiso usar a Israel para, a través de Israel, ser bendición a todas las demás naciones, así hoy en día Dios bendice a toda persona a través de la iglesia, como si fuéramos el pueblo de Israel, pero es la iglesia. Entonces, hoy en día muchas personas dicen pretendiendo que Dios les bendice, que Dios escucha, que les escucha, que Dios les ayuda, sin pertenecer a ninguna iglesia. Ese es un engaño de Satanás, realmente, porque Dios no bendice fuera de lo que es la iglesia. ¿Sí? Eso grábeselo usted bien, hermano, para sí mismo, para que no caiga en la trampa de Satanás de pensar que apartado de la iglesia, Dios de todas maneras le sigue bendiciendo. No es así. ¿Sí? Y ya se lo he explicado claramente, Israel, la iglesia, cómo Dios bendice hoy en día. Y también para que se lo explique a las demás personas. Porque usted habla con sus compañeros de trabajo y habla con familiares y habla con sus conocidos, amigos, y todos, casi todos le van a decir, no, a mí Dios también me bendice. No, a mí Dios también me escucha. Yo le digo todos los días en la mañana y yo antes de salir me encomiendo a Dios y Él me cuida y Él me escucha y Él me... Como diciendo, no necesito a Cristo en mi corazón. Y no necesito ir a una iglesia para que Dios me bendiga. Allá desde mi casa Él me puede bendecir. Y en esa trampa muchos cristianos hoy en día están cayendo. Y más de la pandemia para acá, esto se ha generalizado más. Decir, pues yo me quedo en la casa, no necesito ir presencialmente a la iglesia, desde allá yo puedo orar, leer la Biblia, en fin. Dios no trabaja de esa manera. Tú y yo lo sabemos porque conocemos la Biblia. Pero hay muchos cristianos que no conocen la Biblia.
y hay que explicársela. Ahora sí que hay que explicarle la Biblia a muchos cristianos. Y no se diga de las personas inconversas, pues con más razón hay que aclararles este asunto de la iglesia. ¿Cómo bendice Dios hoy en día? Oremos. Bendito Señor, agradecido estamos de que tú te hayas fijado en nosotros, los gentiles, a pesar de que no somos físicamente el pueblo de Israel. Nos has adoptado como hijos tuyos, como nación santa, pueblo adquirido por Dios, como dice tu palabra. Y gracias por darnos esa bendición, ese privilegio que no merecíamos, que ciertamente originalmente no era para nosotros, pero tú lo has extendido al resto de las naciones. Y ahí estamos incluidos. Ayúdanos a estar agradecidos con esto y no salirnos de la cobertura de la iglesia, y también llevar el mensaje a toda persona que si realmente quieren gozar de la bendición de Dios, tienen que aceptar a Cristo en su corazón y añadirse a una iglesia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la oración.